Muy buenas, somos el grupo 2, vamos a hacer el trabajo autónomo número 2 de Física 1 y los integrantes son, hoy día es 17 de mayo de 2017. Los integrantes somos Giancarlo Valencia, que soy yo, Luis Anango, Daniel Yauri y Winter Álava. Yo voy a ser el que va a hacer el primer ejercicio, que se trata sobre resistencia del aire. Se lanza una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo y hay un medio donde la resistencia del aire es del tipo kb cuadrado, ¿verdad? Me están diciendo que la rapidez terminal es de 40 metros sobre segundo. Me piden determinar la distancia que sube cuando está a la mitad de la rapidez terminal. Entonces, y lo primero que yo hago es elaborar un diagrama de cuerpo libre del cuerpo en subida. Y yo sé que cuando sube, la fricción del aire siempre es opuesta al movimiento, entonces tiene que ser hacia abajo. Además también está el peso de la pelota, que también está yendo hacia abajo. Entonces, por conveniencia, yo sé que las aceleraciones ambas van hacia abajo, entonces yo voy a definir como que mi sistema de referencia es en y hacia abajo positivo, ¿verdad? Entonces aplico la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas en y es igual a masa por aceleración, y tengo aquí las fuerzas que actúan en y son las que había dicho previamente, el peso y la resistencia del aire, que ya me habían dicho que era de tipo kb cuadrado. Entonces, el problema me plantea que tengo que hallar una distancia y. Yo sé que es en y porque yo sé que está subiendo. Entonces, yo sé que la aceleración es un diferencial de velocidad sobre tiempo. Si aplico el artificio de multiplicar dy a dy, yo sé que esto de aquí me va a hacer una velocidad en y. Y db a dy son otros diferenciales que tengo. Entonces, aquí me queda una expresión que me relaciona lo que yo quiero. Me relaciona la velocidad, que son datos que yo puedo conocer, con el diferencial en y, que es lo que yo quiero conocer. Entonces aquí sustituyendo, yo sé que el peso es lo mismo que decir masa por gravedad más kb cuadrado es igual a masa por diferencial de velocidad sobre diferencial de y por b. Entonces aquí ya puedo ir despejando para formar una ecuación diferencial. Entonces yo tengo que 1 sobre m por diferencial de y tiene que ser igual a la velocidad sobre mg más kb cuadrado por un diferencial de b. Ahora ya me queda una ecuación diferencial y ya puedo integrarlas para encontrar lo que quiero saber. Entonces, si yo pongo mi punto de referencia cuando recién está saliendo la pelota, si pongo que esto es y igual a 0, al final, cuando quiero llegar hasta cuando la velocidad es 20, que es la mitad de la velocidad terminal, poniendo este sistema de referencias con y igual a 0 en el punto donde recién sale, yo puedo hallar en sí la distancia total recorrida a la subida. Entonces yo voy a aplicar mi origen en 0 y un y que yo no sé. Y tengo que mi velocidad en 0, que es con la que sube, es 30 metros sobre segundo, y yo quiero que llegue a la mitad de la velocidad terminal, que ya me han dicho que es 40, entonces pongo aquí 20. Ya. Entonces acá tengo que mg más kb cuadrado, digo que es u, entonces du es igual a 2kb db. Aplicando esta sustitución, yo tengo, ya puedo ir realizando esta integral de aquí, me va a quedar 1 sobre m por y, esto va a ser igual, yo tengo que db es igual a du sobre 2k, b de b es du sobre 2k, que es lo que tengo aquí, y entonces tengo 1 sobre 2k, lo puedo sacar porque yo sé que k es una constante, entonces aquí integrando me va a quedar du a u. Yo sé que esto es una integral notable, entonces ya puedo ir realizando lo demás. Me queda 1 sobre m por y es igual a 1 sobre 2k, y esto de aquí me va a quedar logaritmo natural de u, que sé que u es esta expresión de aquí, mg más kb cuadrado, y todo eso lo evalúo de 30 a 20. Ya. Ahora, voy a aplicar el concepto de punto terminal. El punto terminal, la velocidad terminal se llega cuando el objeto está bajando, porque las fuerzas son opuestas, y en el punto, y cuando está bajando la pelota,
las fuerzas que van a actuar a la bajada van a ser, en la bajada, van a ser la fuerza de resistencia que va a ser ahora hacia arriba y la fuerza del peso. Siempre va a haber un punto en el que ambas fuerzas se igualen, y cuando se igualan la velocidad terminal la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, significa que la sumatoria de fuerzas es cero. Y entonces ahora yo tengo, si hacia abajo es positivo, yo tengo que mi peso menos mi resistencia del aire es igual a cero. Entonces yo sé que mi resistencia del aire es de forma kb cuadrado. Esta velocidad, yo sé que cuando es igual a cero, significa que la velocidad es terminal. Entonces me queda esta expresión de aquí, que es lo mismo que decir mg igual a kbt cuadrado. Entonces ahí yo puedo ir despejando. Yo tengo que k, entonces sería igual a mg sobre bt cuadrado. Reemplazo esto en mi ecuación y tengo 1 sobre k, que me quedaría igual a bt cuadrado sobre mg, por el 2 de aquí. Ya. Y aquí también yo tengo que mg es lo mismo que decir k por bt al cuadrado. Entonces acá yo tengo logaritmo natural de kbt cuadrado más kb cuadrado evaluado de 30 a 20. Yo tengo que aquí se me van las masas. Y finalmente me queda una expresión que ya la puedo ir evaluando. Por propiedades por propiedades de los logaritmos yo tengo que una resta es lo mismo que decir una división. Entonces 1300 más 400 es 2000k sobre 2500k. Entonces aquí se me van a simplificar las k. Y ya tengo todos los datos que yo conozco. Entonces yo tengo que mi y va a ser igual a menos 18,2 metros. Hay que notar que mi y va a ser negativa porque, como yo había dicho al comienzo del ejercicio, mi y positiva es hacia abajo. Lo que quiere decir que es opuesta a mi sistema de referencias, entonces va a ir, en vez de hacia abajo, va a ir hacia arriba. Entonces mi altura, la distancia que recorrió fue 18,2 metros. En el literal B del ejercicio me piden en cambio calcular la distancia recorrida de la pelota, pero en este caso en bajada. El ejercicio es bastante similar al literal A, pero hay que hacer ciertas modificaciones. Primero, comenzando con el diagrama de cuerpo libre. Cuando está bajando, yo tengo que el peso siempre va a ir hacia abajo, pero en este caso, como el movimiento es hacia abajo, la fuerza del aire o la fricción va hacia arriba. Y también, en este caso, por conveniencia, me van a cambiar los signos de la sumatoria de fuerzas igual en Y. Y en el punto, cuando ya tengo que integrar, tengo que definir de nuevo mis límites de integración. Entonces yo sé que en el punto máximo de una trayectoria, en el punto máximo la velocidad es igual a 0. Entonces yo voy a partir como en mi integral, que voy a ir desde la velocidad 0 hasta la mitad de la velocidad terminal, que es 20. Y para saber la distancia que recorre, la distancia y que recorre, yo voy a decir que mi y va a ser también 0. Ya voy a decir ahora que está bajando, para que me den sí la distancia que ha recorrido solo de bajada. Entonces, mediante los mismos procesos del ejercicio anterior, solo en este caso que me están cambiando ciertos signos, voy a tener que mi y va a ser esta expresión: velocidad terminal al cuadrado menos velocidad terminal al cuadrado sobre 2g es el logaritmo natural de 1200 sobre 700k. Las k se eliminan y me queda que mi y va a ser igual a 23,5 metros. Nótese que en este caso y me da un valor positivo porque yo al comienzo había dicho que mi sistema de referencia es hacia abajo positivo, lo que significa que el movimiento es hacia abajo, contándolo desde mi y 0 hasta abajo, son 23,5 metros. Ahora, por último, el literal C me dice que calcule las proporciones. Entonces, para calcular una proporción voy a hacer una división de mis, esto voy a decir y de bajada y mi y de subida, que era, voy a utilizar el valor absoluto de menos 18,3 metros. Ya, voy a hacer una simple división de los valores que me habían dado y voy a tener 18,3
metros sobre mi trayectoria de bajada, que es 23,5 metros. Y voy a sacarlo como un porcentaje. Entonces esto me va a dar un 77%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi trayectoria de subida es el 77% de mi trayectoria de bajada. Ahí termina el ejercicio, gracias. Problema 2. El plano inclinado de la figura se está moviendo sobre una superficie horizontal con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Un bloque de 5 kilogramos reposa sobre el plano y está suspendido por una cuerda ligera en el punto A. No existe fricción entre el plano y el bloque. Dice, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Entonces lo primero que hacemos es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Como el bloque se encuentra inclinado, mi eje va a ser inclinado. Entonces tenemos al bloque y el peso siempre va a apuntar hacia abajo, entonces el peso se lo va a descomponer. Cuando está en el eje de las Y, el peso va a estar con coseno de 30, y cuando está en el eje de las X, el peso va a estar con seno de 30. Como la aceleración no está en ningún eje, la aceleración por ende se va a descomponer. Cuando la aceleración se descompone y se encuentra en el eje X, la aceleración va a ser el coseno de 30, y en el eje Y va a ser la aceleración en el seno de 30. Entonces vamos a calcular las sumatorias de fuerza en el eje X, que es igual a una masa por aceleración. Entonces en el eje X tenemos a la tensión, que está del lado positivo, menos el peso, que se encuentra en el lado del negativo, igual a la masa por la aceleración. La aceleración en el eje X es con el coseno de 30. Entonces despejamos la tensión, la masa por la aceleración coseno de 30 más el peso mg por el seno de 30. Entonces reemplazamos la tensión, la masa, que son 5 kilogramos, por 2 por el coseno de 30 más 5 kilogramos por 9.8 por el seno de 30. Entonces la tensión nos da como resultado 33.16 newtons. Ya. Dice, ¿qué fuerza normal ejerce el plano sobre el bloque? Entonces el literal B. Este es el literal A. Literal B. Hacemos lo mismo de las sumatorias de fuerzas en Y por la masa por la aceleración. Entonces en Y tenemos la normal, que está del lado positivo, menos el peso, que le corresponde a W coseno de 30, igual por la masa por la aceleración en el eje Y, que es aceleración seno de 30. Despejamos lo normal y tenemos la masa por la aceleración seno de 30 más el peso, que es mg coseno de 30. Y la normal, reemplazando la masa de 5 kilogramos por la aceleración 2 por el seno de 30 más los 5 kilogramos por 9.8 coseno de 30, la normal nos da como resultado 37.44 newtons. Ya. Entonces las anotamos en un ladito para luego borrar y proceder a hacer el literal C. La tensión 33.66 newtons y la normal 37.44 newtons. ¿En qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos cuando el plano está en reposo? Entonces hacemos las sumatorias de fuerzas en X igualadas a 0 y las sumatorias de fuerza en Y igualadas a 0. Entonces las sumatorias de fuerzas en X es igual a la tensión menos el peso por el seno de 30.
igual a 0. Entonces la tensión es igual a la masa por la gravedad por el seno de 30. Reemplazando, tenemos 5 por 9.8 seno de 30, que nos da como resultado 24.5 metros. Vale, perdón, newtons. Entonces, sumatorias de fuerzas en Y es la normal menos el peso por el coseno de 30 igualadas a 0. Entonces despejo la normal, que es igual a la masa por la gravedad por el coseno de 30, y la normal me da como resultado 42.43 newtons. Nos pide qué porcentaje difieren las fuerzas anteriores de los valores obtenidos. Entonces, hay que restar la primera tensión igualada a la masa por la aceleración menos la tensión que está igualada a 0. Entonces, el porcentaje de la tensión es igual al valor absoluto de la tensión igualada a masa por aceleración menos la tensión igualada a 0 dividido para la tensión igualada a 0. Valor absoluto por 100. Entonces el porcentaje de la tensión es igual a 35.3%. Y el porcentaje de la normal es igual a la normal igualada a la masa por aceleración, que es 37.44, menos la normal igualada a 0, que es 42.43, dividido para 42.43. Nos va a dar un resultado negativo, pero como es valor absoluto lo tomamos positivo, por 0, por 100, que nos da como resultado el porcentaje de la normal, tiene 11.8%. Entonces este es el resultado. Ya. Problema 3. Dos bloques de masa de 4 kilogramos y 8 kilogramos están conectados por una cuerda y bajan resbalando por un plano inclinado de 30 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque de 4 kilogramos y el plano es de 0.25 y entre el bloque de 8 kilogramos y el plano es de 0.35. El ejercicio nos pide determinar la aceleración de cada bloque y la tensión de la cuerda, y nos dice que qué sucede si invierten las posiciones de los bloques. Es decir, si el de 8 kilogramos se encuentra aquí y el de 4 kilogramos se encontraría en la parte superior del plano inclinado. Lo que vamos a proceder a hacer es la sumatoria de las fuerzas para cada bloque para así hallar las ecuaciones respectivas. Entonces, para el primer plano hacemos la sumatoria de las fuerzas en X. Como está en movimiento nos va a producir la aceleración. Y tomamos como positivo el sentido de la aceleración, que es hacia abajo. Entonces, tenemos que el peso en X, porque lo hemos descompuesto en el diagrama del cuerpo libre, el peso en X menos la tensión, menos el coeficiente de rozamiento, el cual se opone al movimiento, en este caso para allá, en este caso también para allá, cinético y cinético, es igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos que el peso en X, en este caso sería el peso 1 por el coseno de 30. Peso 1 por coseno de 30 menos la tensión menos la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente cinético por la normal. Ese no es 30. ¿Dónde? Ese no es 30. Este de aquí, Ajá, en X. Ajá. Está al frente. Estoy viendo huevada, este es opuesto. Y no tuve que ir a abrazarte, ¿sí? Coseno de 30, este es seno. Ya. No sé qué hago. Para elaborar el primer literal, lo que vamos a proceder a hacer es la sumatoria de las fuerzas.
para el primer bloque. Además de eso, tomamos en cuenta como sistema de referencia que positivo es hacia el sentido de la aceleración, es decir, hacia abajo, por el plano inclinado. Hemos elaborado nuestros diagramas de cuerpo libre y tenemos las componentes del peso en X, del peso en Y, la fuerza de fricción que se opone al movimiento, la tensión que está en contra del sistema de referencia, la normal y asimismo con el cuerpo de 8 kilogramos. Entonces vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas que nos dice W en X menos la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. El peso es igual a la masa 1 por la gravedad. Como es en X, es el seno de 30 grados menos la tensión menos la fuerza de rozamiento es igual a al coeficiente de fricción por la normal. Esto igualado a la masa por la aceleración. Entonces, despejamos la tensión. Nos queda que es igual. Fricción es igual a masa 1 por gravedad, seno de 30, menos mu k normal, menos masa por aceleración. Bien, entonces para hallar la normal tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas, como no se está moviendo alrededor del eje Y, va a ser igual a 0. Entonces, como fuerzas en Y que tenemos, la componente en Y del peso y la normal. Entonces nos queda que tomando hacia arriba como positivo, que la normal menos el peso en Y es igual a 0. Esto nos queda normal es igual a la masa por la gravedad por el coseno de 30 y lo reemplazamos en nuestra fórmula. Tensión entonces es igual a masa 1, gravedad seno de 30 menos mu k, la normal que era igual a mg por coseno de 30 menos la masa por la aceleración. Ya. Esto corresponde a nuestro primer cuerpo, el de 4 kilogramos. Ahora para el segundo cuerpo. Hacemos la sumatoria, que es igual a la masa por la aceleración. La tensión, que cabe recalcar que es la misma, solo que en otro sentido, nos queda de la siguiente manera. Como tomamos para el lado izquierdo como positivo, nos queda la tensión positiva más el peso en X menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. Entonces tensión es igual a la masa por la aceleración menos el peso en X, que sería masa 2, gravedad, por el coseno de 30. Más la fuerza de fricción, que es igual a mu k por la normal. Para este caso también vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas que intervienen en el eje Y. También es igual a 0 porque no se está moviendo alrededor del eje y nos queda que la normal es igual al peso en Y del segundo cuerpo. Entonces normal es igual a masa 2 por la gravedad por el coseno de 30. Bien, esto lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Entonces nos queda que la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración menos la masa 2 por la gravedad por el coseno de 30 más mu k por la normal, que es igual a masa 2 gravedad coseno de 30. Ahora vamos a igualar nuestras ecuaciones para así hallar la aceleración. Ahora que ya tenemos nuestras dos ecuaciones, lo que vamos a proceder a hacer es restar las ecuaciones multiplicando por menos esta de aquí. Nos queda 0, nos queda m1g seno de 30 menos mu k mg coseno de 30
menos masa por la aceleración 1, 1. Y a esto le hemos cambiado el signo. Menos m2a más masa 2, gravedad seno de 30, menos mu k, m2, gravedad coseno 30. Elimina todas las gemas. Bien, Ah, no. entonces lo que vamos a proceder es... No se puede eliminar, ¿no? Evalúa. Lo que vamos a proceder a hacer es despejar la aceleración. Entonces, vamos a pasar al otro miembro de la ecuación, todo lo que tenga aceleración. De este modo, masa 1, aceleración, más masa 2, aceleración, es igual a masa 1, gravedad, seno de 30, menos mu k, masa gravedad, coseno de 30, más masa 2, gravedad, seno de 30, menos mu k, m2, gravedad, coseno de 30. Sacamos factor común, aceleración, y nos queda toda esta expresión dividido para la suma de sus masas. Entonces la aceleración es igual a toda esta expresión sobre masa 1 más la masa 2. Ahora, la aceleración la vamos a hallar reemplazando cada una de estas constantes. La masa 1, que es 4 kilogramos, la gravedad, que es 9.8, seno de 30, menos mu k del cuerpo número 1, que nos dice el ejercicio, que es 0.25, por la masa 1, 4, por el coseno de 30, por la gravedad, más la masa 2, que es 8 kilogramos, la gravedad 9.8, seno de 30, el mu k de la segunda masa, que era 0.35, la masa 2, que era 8, 9.8, y coseno de 30, dividido para la suma de sus masas, 4 y 8, 12. Entonces la aceleración nos queda que es igual a 2.21 metros sobre segundos cuadrados. Ya, así hemos resuelto el primer literal. Bien, ahora que ya hemos conseguido nuestra aceleración, que era igual a 2.21 metros sobre segundo cuadrado, lo que hacemos es reemplazar en una de nuestras dos ecuaciones que sacamos. En este caso vamos a reemplazar para la ecuación del primer cuerpo. Tenemos que la tensión es igual a la masa 1, que era igual a 4, 9.8 seno de 30, el mu k, que era 0.25, la masa 1, que era 0.4, la gravedad 9.8, coseno de 30, menos la masa, que era 4, y la aceleración, que era 2.21. Entonces la tensión nos queda igual a 2.27 newtons. Bien, así hemos resuelto el problema, el literal B del problema 3. Ahora nos dice, ¿qué sucede si se invierten las posiciones de los bloques? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño análisis. Bien, el ejercicio nos pedía invertir las posiciones de los bloques y ver qué sucedía. Entonces para esto vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para ambos cuerpos, pero esta vez sin la tensión. ¿Con qué fin? Con el fin de hallar las aceleraciones individuales de cada bloque, como si no estuvieran atadas. Entonces, si
seguimos utilizando el mismo sistema de referencia, positivo para la izquierda. Nos queda que la sumatoria de las fuerzas en X por la masa por la aceleración, nos queda que el peso por el seno de 30 grados menos la fricción nos da igual a la masa 2, en este caso, por la aceleración. Entonces, el peso es masa por gravedad, seno de 30. La fuerza de fricción es igual a μk por la normal, que en este caso es equivalente al peso en Y, que sería igual a la masa por la gravedad por el coseno de 30, y todo esto igual a la masa 2 por la aceleración, todas masa 2. Entonces las masas se van a eliminar y nos queda que la aceleración es igual a la gravedad por seno de 30 menos μk por coseno de 30. Bien, esto para el primer cuerpo. Entonces, para el segundo nos queda que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Para este caso, el peso en X es igual a la masa 1 por la gravedad por el seno de 30, menos la fuerza de fricción, que sería igual a la μk, por la normal, que en este caso también es equivalente a su peso, masa 1 por la gravedad por el coseno de 30, y esto es igual a la masa 1 por la aceleración. Las masas en este caso también se van a eliminar y nos queda que la aceleración es igual a la gravedad por el seno de 30 menos el μk coseno de 30. Bien, entonces vamos a ver. La aceleración para el primer bloque, el bloque más grande, es igual a 1.92 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración para el segundo bloque, que en este caso sería el que está en la primera posición. La aceleración para el primer bloque nos quedaría 2.77 metros sobre segundo cuadrado. Entonces nos queda que la aceleración del bloque que está más próximo al suelo del plano inclinado es menor a la aceleración del bloque que ahora está más lejos del suelo. ¿Esto qué quiere decir? Que en el instante, justo cuando van a arrancar ambos bloques, este va a tener una menor aceleración, por lo tanto menor velocidad, y este de aquí va a tener mayor velocidad. Es decir, que mientras este de aquí se va a mover más rápido, lo cual va a hacer que entre ambos cuerpos no haya tensión. Gracias. Problema 4. Un bloque pequeño de masa M minúscula, que es el que está aquí, descansa sobre una mesa horizontal, sin fricción, a una distancia R de un agujero. Está conectada por este cablecito y esta es la distancia R y aquí está el agujero. Un hilo atado, el bloque pequeño pasa por el agujero y está atado por el otro extremo a un bloque suspendido de masa M mayúscula, que es el que está aquí. Se imprime el bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio R y rapidez V. ¿Qué rapidez V necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que se lo suelta? Ya. Ahora, lo que la pregunta es buscar la velocidad, una rapidez, debería ser una rapidez máxima, buscar la velocidad máxima con la que este bloque no se pueda mover. Ya, sí, ¿verdad? Ahora, la velocidad máxima, el incógnito. Ahora, para que este objeto no se mueva, primero vamos a analizar este objeto. Entonces, para que no se mueva, utilizando la segunda ley de Newton, la primera ley de Newton es que las sumatorias de fuerza tienen que ser igual a 0 en Y, ya que tienen 0 componentes en Y. Ahora, las fuerzas que tienen es tensión y su peso. Entonces, nosotros decimos el sistema de referencia va a estar hacia abajo positivo. Entonces la tensión vendría a ser negativa y el peso positivo.
y el peso va a ser igual que la tensión. Ahora, vamos a analizar el efecto de la masa M minúscula. Como va a describir un movimiento circular, decimos que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Se dice que el ejercicio va a estar en velocidad constante, pero esta aceleración centrípeta no tiene nada que ver con la aceleración tangencial. Ahora, las fuerzas que actúan dentro del círculo es la de la tensión mismo. Entonces sería tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora tenemos que llevar a la aceleración centrípeta a otra expresión conocida que contenga la expresión B. Entonces sería la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Ahora vamos a despejar la R y queda radio por la tensión dividido por la masa, la raíz de todo eso es igual a B. Ahora, la tensión la podemos dejar expresada porque ya tenemos una expresión de lo que es tensión. Y ahora tenemos radio por mg, que es la tensión por la m, pero m minúscula y esta es m mayúscula. Son diferentes m y por eso no se pueden simplificar. Y esto va a ser igual a la velocidad. Eso es todo. Gracias.